Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de parte de la Fundación Mexicana para la Salud. Agradecemos la presencia de todos esta tarde y especialmente saludamos al doctor Felipe Vadillo Ortega, jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina en el INMEGEN, quien hoy nos brindará la conferencia Programación de la Susceptibilidad para Enfermedades Metabólicas, que forma parte de nuestra serie temática Los primeros 1000 días de vida de la biomedicina a la salud pública. Como hemos mencionado a manera de introducción a lo largo de esta serie temática, llevamos prácticamente todo el año compartiendo diversos temas alrededor de esto que hemos planteado, de esta serie temática como la hemos planteado. Hemos buscado, siempre buscamos sumar, compartir conocimiento y sobre todo trabajo mexicano con la colaboración de diversas instituciones. El Instituto Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Facultad de Medicina de la UNAM, FunSalud, bajo la coordinación del Fondo Nestlé para la Nutrición. En este momento agradezco igualmente el trabajo y la participación de la doctora Guadalupe Estrada, directora de investigación del Instituto Nacional de Perinatología, y de la doctora Elena Zambrano, académica del Departamento de Biología de la Reproducción del Instituto Nacional de la Nutrición. Tratando de dar contexto a esta presentación, volvemos a comentarles, los que no han podido ver otras conferencias, es la primera o es la segunda o la tercera, les comento al mismo tiempo que están disponibles en línea para que las puedan consultar o volver a ver. Se trata de platicar una historia alrededor de los 1000 días de vida. Partimos en un inicio de la presentación del contexto de salud materno-infantil en nuestro país. Abordamos la obesidad durante el embarazo, la alimentación durante la infancia, el concepto DOHA, la relevancia de la lactancia materna y la programación del desarrollo, la investigación y la aplicación del conocimiento, y hoy nos presentarán los mecanismos de modulación del desarrollo de las capacidades metabólicas de los individuos en el contexto de estos primeros 1000 días de vida y su relación con las enfermedades en el futuro. La idea es poder construir esta historia, verlo todo como un conjunto y sobre todo compartir el trabajo de instituciones e investigadores mexicanos en temas que consideramos muy relevantes alrededor de la salud materno-infantil y sobre todo en esta época tan compleja que estamos pasando por una pandemia que ha modificado los indicadores de salud y de manera muy importante la morbilidad y mortalidad de los niños muy pequeños y de las mujeres. Esperamos también que esta discusión y este análisis nos lleve a hablar mucho de este tema y que siempre los tengamos presentes para poder avanzar en incidir en cuestiones de políticas públicas, acciones, programas, otras propuestas de investigación. Esa es la idea de compartir estas conferencias y esta información y este conocimiento a lo largo de esta serie temática. Les recuerdo nuevamente que esto todo está disponible en el sitio fondonutrición.org. Pueden volver a ellas cuando lo consideren necesario para poder ver la historia completa. De la misma manera está disponible el programa académico y las semblanzas de cada uno de nuestros ponentes. Les agradeceremos mucho poner sus comentarios en la sección de chat y las preguntas y respuestas en la sección correspondiente. Tendremos un tiempo al final de la conferencia para atender las preguntas y discutir y analizar el tema que nos va a presentar hoy el doctor Vadillo. Bienvenidos nuevamente todos y agradecemos mucho otra vez al doctor Vadillo su presencia esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Polo. Es un gusto estar de nuevo con ustedes para continuar esta secuencia de pláticas en las que hemos estado hablando de este tema genérico de los primeros 1000 días de vida y que nos ha permitido ir avanzando poco a poco en el desarrollo de estas ideas
con mis compañeras, la maestra Polo, la doctora Estrada y la doctora Zambrano, en donde hemos ido revisando distintos aspectos que van desde lo más general, que era la parte epidemiológica, esta fase inicial de la descripción del tema, y es ahora mi intención no tanto a hablar de los resultados específicos que tenemos, aunque presentaré algunos, sino más bien plantearles a ustedes el enorme y complejo panorama que tenemos enfrente cuando tratamos de entender el cómo la programación del desarrollo durante esta etapa que llamamos los primeros 1000 días influye en la susceptibilidad que desarrollamos para las enfermedades es una parte de la intención de nuestro grupo de trabajo, tratar esta vinculación entre, los efectos y enfermedades metabólicas, ya que como todos ustedes saben, esta es sin duda alguna la problemática de salud más relevante que enfrentamos como país y probablemente como mundo. Las consecuencias de la obesidad y las comorbilidades que se desarrollan en su asociación son sin duda alguna ya un problema de salud pública mundial. Entonces, quiero empezar el desarrollo del análisis del cómo entendemos el desarrollo de las enfermedades metabólicas. Primero mencionando que, como lo hemos hecho todos nosotros, que estos proyectos de investigación que estamos desarrollando no serían posibles sin el concurso de entidades gubernamentales que son responsables pues de que el desarrollo de las actividades de todos nuestros grupos de trabajo sigan continuando y que ninguna de ellas influye de manera directa o indirecta en los contenidos de los distintos proyectos que venimos desarrollando. Bien, un primer antecedente y quiero esto por la belleza de la simplicidad que lleva una gráfica como la que ven ustedes aquí y que fue publicada en 1986 en Lancet por dos investigadores, dos epidemiólogos ingleses, que analizaron datos así de simples como los que ustedes ven aquí representados. La mortalidad por enfermedad coronaria y tomaron en consideración la mortalidad neonatal en un periodo de 5 años en Inglaterra y que dio justamente inicio a el desarrollo de esta línea de trabajo que ahora estamos cultivando. Y denoto lo simple y lo bello de una observación así, porque si ustedes ven, asociaron desde el punto de vista estrictamente epidemiológico que la mortalidad infantil se correlacionaba conforme aumenta la mortalidad infantil en proporción en esta población. Eso fueron miles de casos. También observaron que aumentaban en la edad adulta las muertes por enfermedades cardiovasculares. Esto fue enriquecido inmediatamente con otros estudios del mismo grupo y de otros asociados que, dándose cuenta de que algo pasaba alrededor de esta etapa, en este momento les muestro el dato de la mortalidad neonatal, pero finalmente se pudo concluir que esta ventana que se estaba observando y que es lo que ahora conocemos como la etapa de los primeros 1000 días,
encerraba un conjunto de modificaciones en la estructura morfológica y funcional de todos nosotros y que cubre desde etapas alrededor de la semana 12 de la gestación en adelante y que concluyen en su mayor parte a los 2 años de edad y que por lo tanto, como lo hemos estado señalando repetidamente en estas conferencias, nos permite enunciar el concepto de los primeros 1000 días de vida. ¿Qué es lo que ocurre en esta ventana? Pues lo más sorprendente de todo, y este es uno de estos paradigmas nacientes que chocaron con todo lo que sabíamos al respecto, resulta que factores ambientales como la lactancia, el bienestar durante el embarazo, el estar rodeado de un ambiente sano, libre de preocupaciones, libre de violencia, o la presencia de tóxicos como el alcohol y otras drogas, la alimentación, etcétera. Todos factores ambientales modulan la capacidad que tenemos para desarrollarnos durante esta etapa de una manera sobresaliente. Es decir, que durante estos primeros 1000 días no es que sea exclusivo que esto ocurra en esta etapa, pero la relevancia de que sea en el inicio de nuestro desarrollo como seres humanos marca pues el destino que vamos a tener en términos de cómo vamos a enfrentar nuestro medio ambiente y al mismo tiempo abre el desarrollo de susceptibilidades como la que nos ocupa el día de hoy y que se refiere a la susceptibilidad para enfermedades metabólicas. Y que fue exactamente como nació el concepto de los 1000 días. Esto que el equipo de Barker señalaba al principio, rápidamente fue complementado con el concepto completo, que es el otro paradigma que quisiera en este momento traer a colación. Cuando hablamos de enfermedades cardiometabólicas, lo que estamos imaginando es que tenemos una secuencia fisiopatológica que nos explica de manera progresiva el desarrollo, primero, de características que sabemos que son anormales, sabemos que el sujeto con obesidad ya está experimentando una serie de ajustes y que su fisiología se va a estirar al máximo en términos de la capacidad para enfrentar este incremento en la masa adiposa. Llega un día en que esto ya no es sostenible y aparece clínicamente este grupo de manifestaciones que denotan que el metabolismo está descarriado, que no hay manera pues de controlar, de mantener la homeostasis del metabolismo y aparece clínicamente como síndrome metabólico y aunque no nos pongamos de acuerdo, cada vez lo hacemos mejor, pero esta definición clínica del síndrome metabólico significa pues que desde el punto de vista de funcionamiento metabólico ya las cosas están saliéndose de control y eventualmente esto se sigue desarrollando hasta que aparece esta enfermedad, que es una de las enfermedades que es equivalente totalmente a un jinete del apocalipsis, porque su frecuencia y sus consecuencias, su costo, el total de las consecuencias asociadas a la diabetes mellitus, que además promueve el desarrollo de otras alteraciones que podrían ya estar presentes desde antes, pero que se ven exacerbadas cuando el sujeto pierde la capacidad para controlar su glucemia y que la disponibilidad de insulina es insuficiente para el control metabólico. Y con ello, la hipertensión, la aterosclerosis, el daño microvascular, que seguramente todos ustedes conocen, es pues una secuencia que consideramos es el camino del daño cardiometabólico. Es por ello que tomamos a la obesidad como el punto de partida, sin olvidar que
en este esquema que desde luego todavía es muy simple, pero denota parte de las ideas que tenemos para perseguir esta reserva de tejido adiposo que está aquí en el esquema ilustrada al centro pues del proceso, se explica en buena parte, lo sabemos perfectamente, con una cantidad de elementos que influyen sobre el consumo y el uso de la energía. Y en el consumo de energía es en donde esto se vuelve un tanto simplista porque, pues sí, hay elementos como la disponibilidad del alimento, la calidad y la composición de la dieta, que a su vez depende del costo de alimentos, etcétera, etcétera. Esto es mucho más complejo y solamente quiero denotar que en lo que quisiéramos poner un punto, toda la gente que estamos trabajando en el mundo en términos de entender este proceso, es qué tanto el control del desarrollo temprano modifica la biología, modifica el comportamiento, la capacidad de funcionamiento del tejido adiposo. Esta intersección que está aquí es totalmente hipotética, todavía no tenemos capacidad de calcular exactamente cuánto de lo que ocurre durante estos primeros 1000 días influye. Es posible que nos demos cuenta en el futuro que es más grande de lo que en este momento pensamos, pero sin duda alguna, elementos alrededor ambientales, como estos que ilustro aquí, serán motores fundamentales para promover el incremento de la adiposidad en un sujeto y que es pues esta serie de cambios a los que me voy a referir en un momento, los que podrían de alguna manera acelerar o promover el desarrollo propio de la obesidad o las consecuencias de la misma. Entonces, con esto a la vista, es que ustedes nos han oído hablar acerca de esta serie de actividades que desarrollamos alrededor de este proyecto multiinstitucional, en donde están todas las instituciones que ya fueron mencionadas por la maestra Polo, y que estamos tratando de reunir esfuerzos para cada quien en su área de expertos, desarrollar el conocimiento en lo que ocurre durante estos primeros 1000 días de vida. En el caso de los proyectos que realizamos de forma conjunta entre el INMEGEN y la Facultad de Medicina, debo resaltar que mucho de lo que hablaré lo hacemos también no solamente con el auspicio económico del gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, sino directamente con la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, con quien tenemos un convenio que nos permite pues desarrollar todas las actividades clínicas de las que he mencionado en otro momento y que voy a mencionar en un momento más. Retomando algunos de los aspectos fundamentales en términos de lo que estamos tratando de caracterizar, es central que todos nosotros entendamos que lo que estamos tratando de caracterizar es un fenotipo. El fenotipo tiene varias connotaciones, casi siempre de naturaleza morfológica, pero no necesariamente morfológica, sino también funcional. Y es por ello que hablamos indistintamente de fenotipo cuando nos referimos, por ejemplo, a las distintas estaturas entre distintos seres humanos o el tamaño de una célula, de un adipocito, por ejemplo, frente a otro, que estas son diferencias morfológicas y que seguramente reflejan una diferencia funcional. También hay rasgos de órganos que nos permiten establecer el fenotipo y sin duda en lo que trabajamos más es en identificar rasgos moleculares como los polimorfismos de nucleótido simple, los SNPs, que también nos permiten poner características específicas en cada individuo y que nos permiten hablar pues del fenotipo. Esta es la idea general de
de lo que perseguimos, la caracterización de un fenotipo. Pero claro, aplicado a esto que ahora conocemos como el metabotipo. Esta fusión de las palabras nos permite pues ubicar una característica que en realidad estamos en este momento persiguiendo desde distintos ángulos. Cuando hablamos del el biotipo, el fenotipo metabólico de un sujeto, a veces nos referimos estrictamente a características antropométricas, como es el uso del índice de masa corporal, o cosas más precisas como la cantidad de grasa corporal, la masa grasa o la masa muscular, y a veces lo combinamos con algunas metodologías como la bioimpedancia, que nos permite identificar áreas específicas del cuerpo en donde se localiza, por ejemplo, la masa grasa. Esto nos permite hablar de algunos biotipos, de algunos morfotipos, en donde no solamente los podemos identificar a los sujetos por su distinto índice de masa corporal o adiposidad, sino que hemos aprendido que detrás de estas características hay, desde el punto de vista epidemiológico, un riesgo para el desarrollo de las enfermedades metabólicas. También llamamos metabotipo al perfil metabólico, por simplificar en este momento, por ejemplo, la glucemia o la cantidad de lípidos circulantes, y de manera más reciente, y esta es una disciplina creciente que es la metabolómica, hemos ido poniendo pues sustratos, compuestos específicos que nos permiten identificar el perfil metabólico de un individuo y de esta manera clasificarlo como un sujeto en cualquiera de las categorías que mencionaba hace un momento, como un sujeto normal, un sujeto con síndrome metabólico, etc. También, y de manera complementaria, el fenotipo metabólico muchas veces se refiere, por ejemplo, se caracteriza con una prueba de tolerancia a la glucosa, es decir, la capacidad que tiene un sujeto de responder con una secreción de insulina proporcional a la carga de glucosa que consume. Y esta es una manera más de hablar del mismo fenotipo. De manera más reciente, y esto es una de las áreas que sin duda crecerá más, sobre todo derivado del uso de diferentes metodologías de la metabolómica. Algunas de las más nuevas están dando unos resultados más precisos en términos de la evaluación específica de rutas metabólicas o el uso específico de sustratos metabólicos por los tejidos. Todo esto es pues en este momento varias cosas. Por un lado, definiciones que se utilizan en la literatura y por otro lado también herramientas para poder caracterizar el metabotipo. Cuando estamos pensando en qué es lo que quisiéramos aprender del fenotipo metabólico, pues nos topamos con que en realidad podemos estar hablando de varias cosas cuando hablamos del fenotipo metabólico. Me voy a referir, y la idea central detrás de la búsqueda que tenemos en esta línea de investigación, está tratar de entender la explicación. Aquí les muestro una gráfica, esta que está del lado izquierdo. Es una gráfica en la que se ilustra el gasto energético total de sujetos en distintas edades, yendo desde neonatos hasta individuos de 95 años. Separados, este es el gasto energético total en sujetos en los que no se corrige nada más que simplemente se expresa el gasto energético calculado de una manera estandarizada y con una ecuación estandarizada. Y vean ustedes que vamos a notar varias cosas en este gasto energético. Para empezar, el uso del gasto energético es un buen proxy de lo que significa el metabolismo. El metabolismo finalmente significa intercambio de energía, entrada y salida de energía, y es por eso que esta medida clínica del gasto energético nos es tan útil,
ven ustedes que por un lado, el gasto energético se conserva bastante bien a lo largo de la vida. Hay dos excepciones. Lo que tienen ustedes en las gráficas aquí a la derecha, arriba está el gasto total de energía, pero ya corregido. Es decir, si notan ustedes acá que los hombres que están en azul están por arriba del gasto energético de las mujeres en todos los momentos de la gráfica, esto se corrige notablemente cuando se expresa de manera ajustada, es decir, cuando se corrige básicamente para la masa muscular, para la masa grasa, la estatura, este tipo de modificadores del dato, y que finalmente lo que nos muestran es que, tomando esta gráfica, es que el gasto metabólico es bastante parecido entre hombres y mujeres, y no es que idéntico, pero noten ustedes la dispersión que hay en términos de los sujetos. Estos son miles, 6,000 sujetos. Esta es una publicación muy reciente que afina algunos de los conceptos que teníamos ya un poco oxidados en términos del gasto energético, y que nos muestran, por ejemplo, este salto fenomenal que hay en el gasto energético en la edad temprana, que es precisamente esta ventana, la que estamos estudiando en los primeros 1000 días, en donde los neonatos, como ven, el gasto energético de un neonato es incluso superior al de un adulto. Acá abajo está el gasto basal de energía. Estas son las dos mediciones que son de mayor utilidad. Pero hago la aclaración de que todos estos son sujetos normales. Estos son sujetos que fueron coleccionados por los autores a lo largo de muchos años, y que nos ilustran que hay una gran diversidad en términos del gasto, a pesar de que en términos del promedio es muy parecido. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, tenemos un metabolismo muy parecido todos, ¿verdad? Y que esto probablemente en los extremos de la vida cambia un poco. Es notable que la disminución sea con estas nuevas gráficas, sea un poquito más adelante de lo que veníamos diciéndolo en el pasado. Este es uno de los cambios. Pero bueno, esto lo que significa es que las capacidades individuales para el uso metabólico pues son notablemente diferentes. Y lo que quisiéramos poder averiguar es cómo estos factores presentes durante los primeros 1000 días modulan nuestro fenotipo. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa en contacto con los distintos factores ambientales que son capaces de modificar el crecimiento y el desarrollo fetales y en los primeros años de vida? Esto es algo que sin duda influye en el resultado del fenotipo que va a desarrollar el individuo, y de una manera general les planteo con este esquema que estos factores pueden hacer la diferencia para que sujetos con un índice de masa corporal permanezcan sanos por el resto de sus vidas, o que desarrollen enfermedades metabólicas, cardiometabólicas, o que sujetos desarrollen obesidad y que no pase nada, o que desarrollen obesidad y eventualmente desarrollen enfermedad metabólica. Que este es el camino que acababa yo de mencionar de manera previa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo podemos caracterizarlo? Con miras a tratar de entender esto mejor, conviene separar dos etapas distintas que ya fueron enunciadas antes, pero que resalto en este momento. Muy probablemente esta serie de condiciones que rodean nuestra vida fetal y en los primeros años de vida puedan modificar nuestra capacidad para desarrollar tejido adiposo. Esto ya lo sabemos. Esto es algo que se ha investigado bastante y que sabemos que efectivamente uno de los tejidos más sensibles para el contacto con los factores ambientales es precisamente el tejido adiposo, y que un sujeto como estos que presentaba al principio, que son parte de la información generada por Barker en Inglaterra, y que se complementó con los estudios realizados
en la hambruna holandesa. Finalmente, y además de un montón de modelos experimentales, ustedes escucharon a la doctora Zambrano precisamente describir algunos de estos modelos experimentales, en donde es claro que uno de los sustratos para explicarnos la mayor susceptibilidad para que un sujeto desarrolle enfermedades cardiometabólicas es precisamente la promoción del desarrollo del tejido adiposo. Un sujeto que estuvo bajo condiciones depauperadas en útero, lo que recibe es información que le informa que la vida está muy difícil, que le espera un futuro no muy prometedor, y bueno, una de las respuestas es precisamente el desarrollo de más tejido adiposo. Los sujetos que crecieron bajo estas condiciones, tanto en casos humanos como en modelos animales experimentales, claramente muestran una proliferación de tejido adiposo, no necesariamente ocupado por triacilgliceroles, pero potencialmente llenados, ¿no? La otra parte de la ecuación, del análisis de este proceso, es que siendo ya un sujeto que tiene obesidad, muy probablemente algunas de las cosas que le pasen promuevan, por ejemplo, la función pancreática, ¿sí? Una función pancreática comprometida por eventos que sucedieron en la vida uterina podría explicar que un sujeto con obesidad desarrolle más fácilmente, de manera más temprana, la enfermedad metabólica. Entonces, digamos que este es el esquema del modo en cómo estamos analizando el proceso y tratando de discernir cuáles son los elementos que explican esta progresión hacia la enfermedad metabólica. Perdón. Cuando estamos hablando del metabolismo, inmediatamente pensamos en estas rutas metabólicas que son parte de la tortura a la que sometemos a nuestros estudiantes de medicina o nutrición, en donde se analizan una serie de secuencias de transformaciones de sustratos y que tienen, como lo ven en este esquema, en realidad el proceso metabólico es un asunto relativamente simple, ya que los alimentos en la dieta son transformados a una treintena de compuestos, algunos ácidos grasos, 20 aminoácidos y glucosa. Este es el secreto del tracto digestivo y pone a nuestra disposición estos nutrimentos o biomoléculas que son parte del metabolismo. Es decir, se simplifica notablemente la complejidad de los alimentos y son estos 30 aproximadamente compuestos, son derivados a dos objetivos metabólicos. Esto es lo que es el metabolismo, esto es en lo que consiste cuando estamos pensando en la modulación del metabolismo, que se van hacia el anabolismo o se van hacia el catabolismo. Es decir, tanto la glucosa como los ácidos grasos, sean saturados o insaturados, preferentemente saturados, se derivarán hacia las rutas centrales de producción de energía que residen en la mitocondria y que dan por resultado la producción de ATP. Estas son las rutas que conocemos como catabólicas. Las otras que los consumen, que están aquí ilustradas en rojo, son rutas que nos sirven para fabricar nuestros compuestos, nuestro propio hidrato de carbono de reserva, nuestra masa grasa o nuestras proteínas y compuestos especializados. Es decir, el metabolismo en realidad es bastante simplón en términos de los objetivos, o produce o consume energía, y ese es algo fundamental y que está extraordinariamente bien organizado en el interior de las células. Cuando nosotros pensamos en la modulación del metabolismo, lo primero que se ocurre es esto, pero la verdad es que el ciclo de Krebs, la glucólisis, la beta-oxidación, la oxidación de los aminoácidos, son rutas constitutivas. Esto significa que funcionan básicamente de la misma manera en todas las células y que la modulación del funcionamiento
del ciclo de Krebs sucede básicamente a través de interacciones de modulación de la actividad enzimática, no tanto de la modulación de que tengamos 5 ciclos de Krebs y luego 10 o 2, etcétera. Esto es constitutivo. Esto realmente, a pesar de que es el fondo de la explicación, no constituye el sitio en donde se modula el metabolismo. Y con el advenimiento de la metabolómica, que es esta serie de metodologías que nos permiten de manera simultánea a través de la espectrometría de masas o la cromatografía líquida de alta resolución o la cromatografía de gases, nos permiten entender de manera simultánea las relaciones que hay entre los distintos sustratos. Esto ha agregado una capacidad que antes no teníamos para tratar de explorar los cambios metabólicos, pero les repito, no es a ese nivel el que esperamos encontrar los cambios. Ahora hemos coleccionado una cantidad enorme de información en términos de las concentraciones de los metabolitos, pero pues bueno, la verdad es que se han encontrado muy pocos sustratos en términos del total de los que existen, que sean modificables por rasgos genéticos. Aquí tienen ustedes un resumen, un metaanálisis en el que se muestran los metabolitos, no importa el nombre, simplemente es ilustrativo del número de ellos que tienen alguna relación con el control genético. Es decir, son unos cuantos. En total se han identificado 145 de estos que se llaman genes y que significa que tienen una relación directa con la regulación de la expresión de un gene. La mayor parte de estos efectos genéticos se han identificado para rasgos en enfermedades metabólicas, de manera que no todo se correlaciona con la fisiología normal. Es decir, hay muy pocos. Pero estamos llegando a un punto en donde no intento confundirlos con una representación como esta, en donde simplemente quiero decirles cómo estamos tratando de abordar el entendimiento de estos procesos. Aquí las esferitas de colores representan, por ejemplo, estas rojas son un sustrato lipídico, es irrelevante el nombre, es decir, el sustrato específico al que nos referimos. Pueden ser hidratos de carbono o pueden ser algún aminoácido. Lo que ilustra esta red es cada una de estas conexiones que ven ustedes, por ejemplo, estas que estoy señalando acá, representan relaciones metabólicas, es decir, que estos 3 compuestos lipídicos están relacionados de alguna manera en alguna ruta metabólica. Y que que está señalado aquí al centro está bajo la influencia, y probablemente se vea mejor en este ejemplo que está acá, que sería el de un aminoácido. Ven ustedes cuántos genes. Esta es una gráfica compuesta en la que no solamente se ilustran las relaciones directas entre los distintos sustratos, sino con los genes que potencialmente pueden modular la cantidad del aminoácido, en este caso, de qué se trata. Es decir, insisto, no quiero confundir demasiado, pero estamos en un punto en el cual estamos siendo capaces de integrar información directamente a través de la identificación de genes que tienen polimorfismos de genes, que tienen capacidad de modificar las concentraciones de algunos de los sustratos y entender de una manera más completa las relaciones entre el control genómico y el control metabólico. Esto es algo que se encuentra en progreso y que continuamente estamos aumentando de manera progresiva y que nos permitirá pues entender mejor la regulación. Pero esto tampoco es lo que nos va a llevar a entender mejor las cosas, porque resulta que esto de lo que estamos hablando, este conjunto de
de sustratos, y por mencionarlos de nuevo, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, en el contexto de nuestro organismo, y vean ustedes la complejidad que esto representa. Y esto desafortunadamente todavía no lo entendemos muy bien, ni lo enseñamos muy bien, porque cuando nosotros observamos una muestra de plasma y caracterizamos el contenido en términos de metabolitos, vean ustedes lo que estamos inventando, ¿sí? Porque decimos, hay más glucosa, hay más ácidos grasos, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir la contribución algebraica de todos los tejidos. El músculo hace gluconeogénesis, fabrica glucosa, oxida ácidos grasos. El hígado también lo hace. Los riñones se especializan en la gluconeogénesis. En el intestino tenemos un modulador enorme que es la microbiota y que modula y produce una serie de metabolitos que luego son introducidos al organismo o no, pero modulan las funciones locales. Es decir, este conjunto de tejidos es lo que, aún con los estudios de metabolómica que tenemos disponibles, es algo que solamente está en nuestra imaginación, el poder decir que esa hiperglucemia se asocia con un aumento en la gluconeogénesis y que los riñones son responsables de ello. En realidad, solamente cuando logremos evaluar de manera directa el metabolismo, y ya es algo que está sucediendo, estas técnicas de resonancia magnética se han ido afinando de una manera extraordinaria y combinándose con otras metodologías como el ultrasonido, que permiten evaluar de una forma directa la capacidad metabólica de cada uno de los tejidos. Pero claro, esto todavía es un sueño, especialmente para las capacidades instaladas que tenemos en nuestro país, pero eventualmente podremos integrar de una manera mejor y entender de una forma más adecuada el significado. Y no olvidar que cuando estamos hablando de glucosa, de ácidos grasos, aminoácidos, en realidad estamos viendo la participación de varios tejidos simultáneamente. El reto es entender cómo cada uno de ellos participa además en distintos individuos. Esto es especialmente pertinente para el tema del que estoy hablando. Sujetos que tienen distinta capacidad para el funcionamiento de cada uno de estos tejidos y que muy probablemente podamos conectar con la modulación que ocurre durante los primeros 1000 días, lo cual, pues, lo presento de esta manera porque precisamente es un asunto que nos va a tomar mucho tiempo poder estructurar, y lo que quiero transmitirles, como les decía al principio, es la enorme complejidad que hay detrás de esta serie de conceptos que se refieren a la modulación de nuestra capacidad metabólica. Y todavía se pone peor porque resulta que este metabolismo, el funcionamiento acoplado de la gluconeogénesis en un tejido con la lipólisis en otro, con el señalamiento hacia distintos tejidos para incrementar tal o cual función de un tejido u órgano, tienen detrás una verdadera torre de Babel, ¿sí? Cada uno de ellos se habla con el otro y se informa con el otro. Este es un panorama que potencialmente es otro nivel en el que el efecto de la regulación del metabolismo puede ocurrir. O sea, no necesariamente necesitan cambiar la funcionalidad de los tejidos, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el páncreas. Basta con que modulemos las señalizaciones y que conforme ha pasado el tiempo, y seguramente este esquema solamente busca ilustrar algunas de las interrelaciones más conocidas, porque pues sabemos, por ejemplo, que el músculo habla con el tejido adiposo. La primera señal que fue identificada y que abrió todo este panorama fue la leptina, que resulta que el tejido adiposo es un tejido que habla directamente con el sistema nervioso central y que le informa de las condiciones metabólicas. Pero continuamente estamos asistiendo a la identificación de otras adiposinas que, por ejemplo, hablan con los linfocitos.
O los linfocitos, a través de interleucinas específicas, hablan con el músculo, etcétera. Por eso la refiero pues como una torre de Babel que viene a complicar todavía más la posibilidad que tenemos de entender de manera adecuada el proceso que hay detrás, el proceso que es modulable y que sin duda pues es un panorama que está muy divertido, pues, es algo que nos va a tomar mucho tiempo entender adecuadamente y que requiere que pongamos en su lugar estos dos niveles que acabo de mencionar para fines de el efecto que ocurre durante los primeros 1000 días. Y por ello, esta transparencia que les presenté hace un momento, pues se queda ya como una caricatura simple de lo que estamos buscando. Y sin embargo, sigue siendo una guía general en donde tendremos que ir poniendo cada uno de los elementos que nos permite entender tanto la modulación del funcionamiento del tejido adiposo como el desbalance que existe y que nos explica el desarrollo de la enfermedad metabólica. Después, sigue siendo de utilidad, pero es bueno reconocer que es una sobresimplificación del estado actual del conocimiento. Otro gran paradigma que estamos rompiendo es precisamente esta conexión que hay y que es verdaderamente asombrosa. Es decir, lo había mencionado yo en alguna otra de mis pláticas, pero el poder entender cómo el momento de la lactación con el consumo de un alimento maravilloso como la leche al seno materno, con el amor que hay ligado a este proceso, con la precaución con que el niño es protegido en ese momento específico, es decir, esta serie de elementos que son definitivamente efectos ambientales, el que la mamá le cante al niño en este momento, todo esto está conectado con un efecto en el genoma. Esto es asombroso. Es decir, esta serie de elementos que están alrededor del ambiente que rodea, en este caso al neonato, al lactante, finalmente se conectan de alguna manera con nuestro genoma. Y es esta, pues, la conexión que deberíamos poder entender para poder armar el conjunto del esquema que acabo de describir. Esta conexión entre el ambiente y el genoma, pues es precisamente el tema que ya hemos tocado en varias ocasiones, o todas las ocasiones previas, mis compañeras y yo, de la epigenómica. La epigenómica es pues esta parte de la genómica en donde analizamos los efectos que fundamentalmente se refieren a la modulación de la expresión de genes. Eso es lo que nos interesa. El efecto final es la modulación de la expresión de ciertos genes, pero que responden a efectos ambientales, fundamentalmente. Entonces, estas modificaciones, como ustedes seguramente ya lo han escuchado más de una vez, lo saben, tienen esta característica de que no se trata de mutaciones, se trata de regulaciones en la estructura del material genético y que permiten modular la expresión de genes localizados en zonas específicas del genoma. Y lo más interesante es que, como lo mencionaba la doctora Zambrano en una de sus pláticas, esto es transmisible a otras generaciones. Es decir, que lo que está pasando en un feto femenino, en una mujer que experimenta complicaciones durante la gestación, es algo que se va a transmitir a una tercera generación, es decir, tanto está la mamá, está el niño y la niña, y cuando la niña en sus genes modificados por mecanismos epigenómicos se los transmita a su siguiente hija, esta hija es capaz de llevar ese recuerdo que aconteció en generaciones previas. Esto es algo verdaderamente asombroso. Los mecanismos que tenemos conocidos en este momento, solamente para repasarlos y dar entrada al momento en el que nos encontramos en el desarrollo de nuestras líneas de investigación,
reúnen mecanismos que tienen que ver con la modulación covalente del DNA, que es la metilación del DNA, o la modificación covalente de proteínas que tienen como función la organización tridimensional del DNA, que son las histonas. Son dos sitios en donde las modificaciones covalentes pueden tener efecto, además de otros mecanismos que permiten el arreglo del DNA en torno a estas estructuras que conocemos como nucleosomas, basados en estas proteínas conocidas como histonas y que nos permiten empaquetar fundamentalmente el material genético, logrando con ello pues, la regulación, la modulación de la expresión de algunos genes. Comentaré un ejemplo y solamente en el afán de ilustrar una estrategia que sin duda alguna es una estrategia que todavía no nos está dando muchas respuestas, pero que definitivamente tenemos que entender mejor. Y se refiere a la modulación de la expresión genética a través de la metilación. Solamente para repasar para todos ustedes que tal vez no estén completamente familiarizados con este proceso, la metilación del DNA busca poner marcas covalentes, es decir, metilos, es así de simple, como los CH3 pegados a bases nitrogenadas que se encuentran en sitios que son, por otro lado, sumamente específicos y que se llaman islas CPG. Estas islas CPG, curiosamente, se encuentran en asociación con zonas del genoma en donde se encuentran los promotores. Les recuerdo que los promotores son secuencias específicas del DNA que sirven para ser reconocido como el sitio de inicio de la transcripción. Es decir, es aquí donde se pega la RNA polimerasa que va a leer el gene que está por delante. Esta coincidencia nos permitió pues la postulación de que este evento de metilación del DNA en las islas CPG, que además tienen zonas de reconocimiento que se llaman playas de las islas CPG, en una alusión muy clara al concepto de las islas, y que son también secuencias específicas que son reconocibles por enzimas que ejecutan la labor de metilación, entre otras cosas. Pero este modelo de la regulación de la expresión genética significa que es posible reconocer zonas y por lo tanto genes específicos que pueden ser modulables a través de un switch así de simple como la metilación de estas áreas. Y cuando le ponemos un metilo a las citocinas que están por aquí en la zona promotora, esto ya no es accesible para la polimerasa. Es decir, se inhibe, en la mayor parte de los casos, se inhibe la llegada y el trabajo de la polimerasa que debería leer el mensaje del gene o de las regiones útiles del gene que están río abajo. Esto significa pues que traducido al entendimiento de lo que vengo integrando en este momento, este es un mecanismo por el cual podemos controlar genes específicos. Es decir, si hay posibilidad de que metilando, por ejemplo, a las histonas se pueda enrollar un poco más el DNA o mantener el enrollamiento en el DNA y de esa manera influir a más de un gene. Pero el modo más fácil de entenderlo es precisamente postulando que, dado que se trata de una modulación en zonas muy, muy específicas como son las promotoras, esto tendrá consecuencias para genes individuales. Y una pregunta es si esto es real, ¿no? Y podemos poner a evaluar, y es justamente parte del trabajo que estamos haciendo, es entender cuáles de las condiciones que rodean a la mujer embarazada, y estamos aquí hablando ya de nuestras mujeres embarazadas en México, si las condiciones que rodean su embarazo son buenas o malas, si esto tiene efecto, por ejemplo, en la expresión de genes
obesogénicos en los tejidos del neonato y que sean pues modulables a través de la interacción con este efecto nocivo. El modo en cómo podemos evaluar esta secuencia, normalmente utilizamos el índice de masa corporal. Hay una recomendación para que la mujer embarazada gane peso durante el embarazo, de manera que si gana más o menos, consideramos que el efecto podría ser un efecto nocivo. Nosotros aprovechamos esta cohorte prenatal que tenemos en construcción, que llamamos Cohorte Prenatal Ciudad de México, en la cual seguimos a mujeres embarazadas que, además de recibir el beneficio del cuidado prenatal, pues nos dan acceso a muestras como disponer en el momento del parto, disponer de la placenta y de ahí partir para analizar el DNA fetal a través de una muestra de plasma en el cordón umbilical y que nos permite evaluar mediante una metodología que es la que utilizamos para evaluar la metilación y que nos indica qué tan metilado está un gene o el otro, hacer esta pregunta directamente. Es decir, las consecuencias del estado de nutrición durante el embarazo modifican la metilación de genes, y la respuesta es, por ejemplo, con este, que es el receptor de leptina. Esta es una publicación de nuestro grupo en donde, para abreviarles la metodología, les muestro que en esta gráfica hay una correlación entre la ganancia de peso corporal y la metilación. Se va a metilar. Eso que significa que en estas mujeres que están en el rango de peso por abajo, que están ganando poco peso durante el embarazo, se modifica la metilación. Y cuando uno mide la cantidad de receptor de leptina que tienen las células fetales, tomando el modelo de la vena umbilical, se puede establecer una correlación directa entre la cantidad del receptor y el porcentaje de metilación. Es decir, sí hay una correlación directa. Sí es posible demostrar que embarazos en los cuales hubo escasa ganancia de peso, la respuesta que aparece en el feto es que, en este caso, el receptor de leptina se expresa en menor cantidad. Y esto, pues hasta ahí llega la interpretación. No sabemos cuál es la consecuencia, podemos imaginar, dada la función del receptor. Sin embargo, otras moléculas también relacionadas con el funcionamiento del tejido adiposo y utilizando exactamente la misma metodología, nada más que en este caso usando estrictamente neonatos normales, es decir, provenientes de embarazos totalmente normales, es posible detectar que hay heterogeneidad en términos de la metilación entre los distintos sujetos, es decir, esto es estadísticamente diferente. La proporción de metilación es mayor en algunos que en otros, y esta es la situación normal, pero esto no se correlaciona con la cantidad de la proteína que hay disponible. Es decir, tenemos las dos cosas. Y estoy presentando esto precisamente para ilustrar que una buena parte de lo que estamos tratando de entender, pues se ve definitivamente confundida por el enfoque que tenemos. Y sin duda, un proceso como este, tan complejo como el que acabo de describir, solamente puede ser entendida a través de cambios que involucren zonas genómicas más amplias. Y sin duda alguna, no me voy a detener a describir el proceso, pero sin duda alguna, parte de los efectos más importantes en torno los efectos que ocurren durante esta etapa de los primeros 1000 días, tienen que ver con efectos en la remodelación de la cromatina. Y al final, de una manera bastante simplista, la propuesta que en este momento tenemos es que la susceptibilidad para un efecto en nuestro futuro con enfermedad metabólica
depende de que el sujeto desarrolle más masa adiposa o más masa muscular. Insisto, esta es una sobresimplificación, pero nos permite ubicar claramente que una mayor cantidad de grasa corporal, pues claramente se relaciona con una mayor capacidad para guardar triacilgliceroles, ácidos grasos en el tejido adiposo, y también correlaciona con un menor gasto energético. El tener una mayor proporción de músculo, es decir, que esta es la dicotomía pues, que ilustra un posible efecto de lo que ocurre durante los primeros 1000 días y que nos ha permitido en los últimos tiempos pues, integrar esta parte del epigenoma en nuestro entendimiento de la salud y la enfermedad de los individuos. Con esto doy por terminada la plática. Este es el grupo de los que estamos trabajando en torno a este problema. Mis compañeras, la doctora Zambrano, Guadalupe Estrada y la maestra Polo, y el grupo de IMEGEN, que junto con la gente de la Secretaría de Salud venimos dando seguimiento a lo que les he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vadillo, por una excelente plática y sobre todo por presentarnos de una manera tan didáctica un tema tan complejo. Y como hemos escuchado a lo largo de estos minutos, nos falta mucho por conocer, por saber, a lo mejor son más las preguntas que las respuestas y sin embargo nos queda muy claro la relevancia del tema, las grandes oportunidades que hay para generar evidencia y información que nos permite entender mejor lo que sucede en el contexto actual del mundo, específicamente en lo que tiene que ver con la epidemia de obesidad, de enfermedades crónicas y metabólicas. Muchas gracias por la presentación. Tenemos algunas preguntas. Las voy a ir leyendo para irlas respondiendo una por una. Tenemos la primera de Guadalupe Estrada, que pregunta si se podrían generar firmas de señalómica representativas para embarazos con obesidad o con diabetes que programen de manera diferente al feto en desarrollo. Sí, sin duda es posible. En este momento no tenemos una idea del tamaño o de la combinación específica que requerimos para poder elaborar una herramienta pronóstica o diagnóstica, pero definitivamente que es posible porque las concentraciones relativas, el gran dilema que tenemos en este momento es que por día aumentan las señales, ¿no? y todavía no tenemos una idea muy clara de cuáles serán las más relevantes. Sin duda alguna, esto se oscurece mucho por la enorme cantidad de información que tenemos, por ejemplo, en torno a la leptina, a la insulina, a la adiponectina, de las que sabemos muchísimo, pero hay una multitud de miosinas y de otras adiposinas que sin duda alguna nos hablan de efectos mucho más específicos. Es muy probable que estos efectos específicos sean los que tengamos que tomar en consideración para una eventual firma, que sin duda es algo a lo que podemos llegar en el futuro. Gracias. Tenemos otra pregunta de Fabiola Serrano, referente a la referencia que tenemos, las referencias o las tablas para la ganancia de peso en mujeres adolescentes, mujeres de talla baja y con obesidad, ¿no? La pregunta es que cuáles son las referencias, la tabla a la que hacemos referencia con respecto a la obesidad de las mujeres adolescentes. Y tenemos desde hace algunos años iniciado un intento que empezó la doctora Esther Casanueva cuando todavía trabajaba en el Instituto Nacional de Perinatología, precisamente buscando una ecuación que pudiera definir de manera más específica a nuestra población. Nosotros hemos también analizado
esas ecuaciones y esas adecuaciones a la ganancia en todos los sectores, tanto en adolescentes como en mujeres en otras edades reproductivas. Y hemos encontrado que en tanto no tengamos un tamaño de muestra equivalente, por un lado, las recomendaciones de la IOM de Estados Unidos siguen siendo muy útiles para el manejo clínico. Es decir, si uno evalúa los resultados perinatales en nuestras cohortes, por ejemplo, que desafortunadamente todavía no son muchas, ¿no? Los resultados que tenemos apenas son de poco más de 1000 mujeres seguidas durante todo el embarazo, pero muestran una perfecta correlación entre la bondad del resultado perinatal cuando se apegan a las recomendaciones del Instituto de Medicina de Estados Unidos. Y cuando hemos hecho algunos ensayos en el pasado y reciente para comparar las tablas, la conclusión que tenemos en este momento es que las recomendaciones de la IOM siguen siendo muy aplicables a nuestra población. Ya la afinaremos en el futuro, pero por lo pronto mi recomendación sería seguir usando esas. Gracias. Y otra pregunta que tiene que ver, se acerca a esta última pregunta que tiene ya que ver con la aplicación del conocimiento y cómo podemos utilizar lo que estamos aprendiendo directamente ya con la población en beneficio para prevención, para atención prenatal, para mejorar la salud de los niños. En ese sentido, a lo mejor tuviera que hacerse una sobresimplificación para poder traducir lo que sabemos y poder convencer a los que construyen la política pública o toman las decisiones sobre cómo hacer las intervenciones, cuándo hacerlas, si van o no van, ¿no? Estamos listos en este momento tenemos la información para poderlos convencer de lo importante que son las intervenciones durante los primeros 1000 días de vida y durante el embarazo, y aún antes del embarazo. Sin duda es algo que ya está a la vista de tomadores de decisiones y que la información que tenemos probablemente no toda proveniente de nuestra población, pero hay suficiente a nivel mundial. Extrapolar lo que a la manera de un metaanálisis está sucediendo en el mundo cuando se atiende de manera dirigida a, a esta etapa de la vida en donde se cuida a la mujer embarazada, preferentemente desde la etapa previa. Por lo menos es una ventana que ofrece grandes beneficios en la salud futura de la mujer y evidentemente del niño. Estos conceptos ya están siendo escuchados. Todavía no tenemos ninguna política pública que incida de manera directa, pero estoy seguro que pronto vamos a caminar en ese sentido. Hace unos días, el gobierno de la Ciudad de México anunciaba precisamente un programa en el que ya se incluye esta vigilancia dirigida para cuidar el embarazo, que la realidad es que pues, es muy difícil promover medidas previas al embarazo. En nuestra población no tenemos manera de contactar a las mujeres que están planeando embarazarse y desde entonces de manera previa pues cuidarlas, pero sí una vez que ya están embarazadas ofrecerles atención prenatal, cuidado prenatal, vigilando su salud y la salud del niño y al mismo tiempo promover el uso de la lactancia exclusiva al pecho, enseñarle a hacer orientación alimentaria. Estas son cosas que ya estamos ensayando y seguramente en el futuro, para abreviar mi respuesta, seguramente en el futuro alcanzarán. Nuestro trabajo en este momento es generar la evidencia para que esto sea adoptado por los tomadores de decisiones y esperamos ver, pensamos con optimismo en el futuro, que esto eventualmente será de gran beneficio tanto para la población
de niños creciendo, como para este sector tan descuidado como es la mujer durante la etapa del embarazo y la etapa posterior al embarazo. Sí, porque lo que hemos visto a lo largo de estas conferencias no son datos alentadores, sino al contrario, la salud materna, la salud de los niños. Cuando conversamos sobre la alimentación infantil, lo que requiere hacerse para, o sea, la problemática que hay alrededor de cómo empiezan a comer los niños desde edades muy tempranas, por ejemplo, sí nos surge a poder traducir esto de manera muy simple, independientemente de que ya haya propuestas, esté la evidencia y haya propuestas de intervención, ¿cómo lo traducimos para convencer? ¿No? Y mi pregunta sería, también, ¿quién más nos hace falta en este grupo de trabajo? ¿Con quién nos tenemos que sentar para discutir la alimentación de los niños, por ejemplo, ¿no? Está perfectamente identificada, ¿no? La problemática de la alimentación de los niños está descrita para México. ¿Con quién nos sentamos? ¿Quién nos podría ayudar en estos grupos de trabajo? ¿A quién invitamos? ¿No? Sería una pregunta, ¿no? Para poder Claro. llegar, porque sí nos hace falta escribirlo de manera muy sencilla para poder convencer y trabajar Sí, con grupos que puedan también sumar a este esfuerzo. sí, claro. Una primera consideración, hay que señalarlo, es que el trabajo que venimos haciendo y sobre todo cuando acabo de hablar de la metilación de zonas promotoras, ¿no? Es decir, se trata de un proceso de investigación complejísimo que está prácticamente inaccesible incluso para muchos laboratorios y que solamente con la fortuna de contar con el INMEGEN esto se hace factible, ¿no? Pero no se nos puede olvidar que tenemos que ofrecer buena atención prenatal. Y no solamente buena atención prenatal, sino ofrecer a la mayor cantidad posible de mujeres. Es decir, la conexión que tenemos que hacer son precisamente con esos niveles de toma de decisiones y que, derivado de la experiencia del trabajo que estamos haciendo, podamos desarrollar modelos más accesibles, más eficientes para ofrecerle a la mujer embarazada en todo México. Me refiero a todas las mujeres que en este momento, como ustedes saben, desafortunadamente el Seguro Popular desapareció y entonces este proceso ha dificultado todavía más una etapa de atención que de por sí estaba mal atendida. Entonces, nuestra obligación es ofrecer, pues, evidencia para conectarnos con el sector salud, con el grupo que está atendiendo a las mujeres embarazadas, que está atendiendo a los niños, para poder ofrecer las mejores ventajas a la mayor cantidad posible de gente. Ese es, digamos, el plan y el sitio hacia donde deberíamos dirigir en este momento. Tal vez existan muchas más cosas por hacer, pero dadas las circunstancias en las que nos encontramos, no me parece descabellado iniciarlo de esta forma. Está apagado el micrófono. Tenemos una última pregunta, que si existe una relación entre cambios en la expresión génica en el feto o en el niño y cambios en la expresión génica placentaria que pudieran estar contribuyendo a esta programación. Sí, esa es una parte que en este momento ya estamos analizando la posibilidad de introducir una prueba, digamos, como una prueba promedio de lo que pasó durante el embarazo utilizando el tejido placentario. Estamos haciendo metiloma completo, de genoma completo, y que nos permite detectar que la placenta, y que por otro lado es obvio, experimenta cambios masivos en términos de la metilación,
lo cual significa que está reaccionando a los factores ambientales de una manera distinta al del feto. Es decir, no es ilógico, porque pues para eso está la placenta, precisamente para tratar de amortiguar y adaptar las condiciones ambientales para el feto. Entonces, esto eventualmente creemos que podría ser utilizado como un indicador, que junto con otras pruebas funcionales de la placenta pudieran darnos información de cómo le fue al producto en el sentido de cómo enfrentó, cómo disfrutó el embarazo, y cómo se correlaciona esta con la modulación del fenotipo. Tenemos lo que yo creo es un comentario, más que pregunta, bastante retadora, ¿no? Que si la cantidad de nutriólogos o el número de nutriólogos en el primer nivel de atención es nulo, que si esto, dice que esto cuenta, si está redactada, supongo que si esto influye en cómo se da la atención o en materia, supongo que de alimentación y nutrición. Yo podría complementar el comentario, pero no sé, doctor Vadillo. Bueno, nuestro equipo de trabajo, el que está todos los días en el centro de salud atendiendo a niños y a mujeres embarazadas, incluye una nutrióloga. Por el tipo de población al que atendemos, es más fácil que los equipos de contacto con las señoras sean también equipos de mujeres, pero en el concepto que nosotros manejamos y que eventualmente vamos a transmitir, el nutriólogo tiene una parte central, la nutrióloga tiene una tarea definida dentro de esto. ¿Cómo vamos a resolver que no hay plazas para nutriólogas en el sistema de salud? Pues bueno, hay que insistir, ¿no? Esto es algo que se deberá hacer de diferentes maneras, porque la masa crítica ya está formada. Los beneficios de la intervención nutricia durante el embarazo y durante la niñez no son de ahora, lo sabemos desde hace mucho tiempo y ahora se enriquece con esta perspectiva de lo que estamos haciendo. Sin duda, hay un lugar para la nutrióloga y para el nutriólogo, y sin duda alguna celebro que la UNAM esté inaugurando su licenciatura en nutrición a partir de la semana pasada. Entonces, yo creo que esto se va a poder modificar en el futuro. Sí, y un comentario al respecto, a lo mejor no muy popular. Yo como nutrióloga, comentar también la responsabilidad que tenemos en la formación de los nutriólogos en este campo, ¿no? Sí es una responsabilidad, sí es algo en lo que tenemos que profundizar, que sean capaces de, en este campo específico, de integrarse, de prepararse, ¿no? A nivel de licenciatura para posteriormente en posgrados y con grupos de trabajo de este tipo, ¿no? Creo que es un reto, es una tarea pendiente del campo de la nutrición y yo espero igual que con las nuevas licenciaturas y los nuevos retos podamos avanzar en la formación del nutriólogo. Me parece que tenemos otra pregunta que creo que sería la última, que si existe alguna, de parte de Brenda, que si existe alguna especialidad de nutrición para mujeres que se enfoque, supongo, a mujeres embarazadas, pues es muy diferente la nutrición para este grupo de población, que si hay alguna especialidad quisiera yo entender o que se puedan preparar en este campo de manera especial, diferente. Sí, en este momento no tengo en la cabeza la cifra de generaciones que se han formado en el Instituto Nacional de Perinatología. En este sentido, en este lugar existe una maestría en donde una de las opciones que se ofrece, y precisamente por el campo que ofrece el instituto, es especialmente socorrida ese enfoque, pero efectivamente hay un posgrado orientado para el nutriólogo. Esto está dirigido específicamente para nutriólogos o médicos con una orientación muy cercana al área nutriológica en términos de la atención de la mujer embarazada.
y tienen, y siguen graduando gente, pues está activa. Y lo cual nos abre la posibilidad de los comentarios previos, ¿no? La suma sería el paso siguiente, que se incorporen a estos grupos de trabajo. Asimismo, la gran falta que hacen en cómo enlazar este trabajo con la política pública, ¿no? Dar el salto de la salud pública a la política pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, esperamos que es parte del objetivo para concluir, es parte del objetivo de esta serie temática, de esta serie de conferencias, contar esta historia que nos permita reflexionar, discutir, analizar, hablar de estos temas, que no se nos olvide, y tener ideas. Se aceptan comentarios, tenemos un espacio también para comentarios, cómo podemos profundizar en los temas, cómo podemos darles otros giros para poder avanzar y construir una agenda, podríamos pensar, de discusión, de análisis académica alrededor de los primeros 1000 días de vida. Por eso reiteramos que los que no nos hayan acompañado antes pueden consultar las conferencias previas. Todavía tenemos lo que nos queda del año, en los siguientes meses. Participará nuevamente la doctora Estrada, la doctora Zambrano. Hablaremos sobre los temas de nutrición de la mujer específicamente, sobre obesidad, sobre diabetes, sobre los modelos animales alrededor del estudio de los 1000 días, para poder profundizar en este tema y tener mucho más clara la historia. Entonces los invitamos, pueden consultar nuevamente el programa, la serie, los videos en el portal fondonutrición.org. Y muchas gracias a todos de parte de FunSalud, el Fondo Nestlé para la Nutrición. Muchas gracias, doctor Vadillo, por su presencia. Les agradecemos a todos y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.